Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Expo Carreras Virtual en esta edición de martes 20 de octubre. Y te cuento que el día de ayer fue una jornada larga e intensa. En el día de hoy nos espera otra gran día porque vamos a tener un montón de invitados, de representantes a nivel nacional que nos van a estar contando un poco acerca de cómo es la vida en la universidad. Así que los invito a que se queden prendidos a través de la pantalla de Litus TV en este martes 20 de octubre, como te decía, nublado. 17 grados en la ciudad de Santa Fe, gracias a que ayer, hubo un poco de tormenta, refrescó. Hoy estamos con una jornada un poco más agradable, un poco más cálida para que te quedes con nosotros, para que nos acompañes hasta las 17. Como te decía, en el día de hoy tenemos preparado un programón de esos imperdible, incluso para volver a ver, sí, porque te invito a que te conectes con esta experiencia de la Expo Carreras. Podés ingresar a unl.edu.ar/Expo Carreras y ahí mismo podés volver a revivir todo esto que estamos viviendo a lo largo de toda esta jornada, desde el día de ayer, 19 de octubre, hasta el viernes 23. Así que te invito, sumate con el hashtag Expo Carreras y participa. Contanos a ver desde dónde nos estás mirando, desde dónde estás siguiendo esta transmisión que también la podés ver en vivo a través de YouTube TV por el canal de Litus TV. Así que para arrancar te voy a contar un poco cuáles son los temas que tenemos preparado para hoy, pero antes de eso quiero agradecer a todo este equipo de producción que están haciendo un gran trabajo, un equipo íntegramente conformado por comunicadores, por técnicos de la Universidad Nacional del Litoral y también por el canal de televisión de la universidad que es Litus. Y también le quiero agradecer a la maquilladora Ana García, que me ha luqueado para el día de hoy, que me peinó también. Le quiero agradecer a Romina por esta ropita que estoy luciendo en el día de hoy. Muchas gracias, RM Calzados. Y para seguir como te estaba anticipando, vamos a presentar a Marcel Blesio. Ella va a estar dialogando con Sergio Rascobán. Sergio Rascobán es un psicólogo y psicoanalista muy conocido a nivel nacional porque él habla y trata temas relacionados con la orientación vocacional para aquellos estudiantas que en el día de hoy por ahí no tienen muy definido qué carrera continuar, y también para que los padres van a recibir un par de consejos, de tips, para que los padres sepan de qué manera pueden ayudar a sus hijos estudiantes. También vamos a estar hablando con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, esta facultad histórica, facultad centenaria. Vamos a tener el placer de charlar con Javier Haga. Él va a estar un poco contando acerca de sus orígenes, de su presente y también de su futuro. Y esto no es todo, sino que también vamos a estar con la FIC en vivo. Va a estar también presente la Facultad de Ciencias Agrarias y para cerrar, por supuesto, va a estar el stand de la UNL, los chicos y las chicas del stand que siempre brindan mucha información, esta info que vos querés saber, esta info tan útil para poder ingresar a la universidad, para poder venir y formar tu futuro aquí en la UNL. Y para meternos un poco en tema, te invito a que juntos veamos y conozcamos la universidad puertas adentro.
compartiendo imágenes de lo que es nuestra universidad, de la Universidad Nacional del Litoral, y también imágenes de donde estamos ubicados en el día de hoy, el edificio de Ética. Estamos acá, como te decía, en el estudio mayor del ITUS, este estudio que sigue de estreno, porque vamos a estar presentando un montón de protagonistas en el día de hoy. Y ahora sí, es momento de esta charla que es una excelente oportunidad para escuchar a Marcel Blesio. Ella es la directora de Articulación de Ingresos de la UNL. Esta charla se llama La finalización de la escuela secundaria, su problemática y la elección de proyectos. Marcel Blesio, como te anticipé, va a estar dialogando con Sergio Rascobán. Mírala y no te la pierdas. ¿Qué tal? Buenos días, ¿se escucha bien? Bueno, un gusto. La verdad que, como bien nos anticipaba en la introducción, estamos transitando el segundo día de nuestra Expo Carrera de la Universidad Nacional del Litoral. Esta es una conferencia casi central, diría, de las más importantes que hemos tenido, muy pertinente a este contexto. Pero bueno, una oportunidad más para mejorar. Perdón, voy a pedirles que cierren las cámaras y el micrófono que me pidieron acá en el canal, si pueden apagar sus cámaras, y en todo caso vamos a utilizar el chat para poder comunicarnos. Yo voy a ir registrando las consultas y preguntas. Les decía que bueno, que esta es una de las conferencias centrales, que es un gusto, un placer, y la verdad que, Sergio, te agradecemos mucho que hayas aceptado nuestra invitación para la Universidad Nacional del Litoral. Es un gusto contar con tu presencia en este evento que para nosotros es tan importante como es la Expo Carrera, que nuestra universidad hablándonos con la región, con todo lo que sería la educación de una amplia región a donde la universidad, que bueno, contexto como ya conocemos todos de por medio, pandemia, y bueno, bienvenida a la virtualidad y la posibilidad también que nos da de encontrarnos con gente de lugares que no son tan cercanos, a veces las ciudades de Facebook, hoy pueden estar compartiendo una expo, así que bueno, nuevamente bienvenido Sergio, y nada, voy a contarles un poco para quienes, la mayoría de los que están conectados, muchas y muchos de quienes participan lo conocen, porque Sergio viene trabajando hace muchísimos años sobre estos temas, pero bueno, vale la pena repasar un poco su currículum. Decíamos que, bueno, Sergio es licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en salud mental, es profesor para la enseñanza primaria, fue director y docente de Punto Seguido, espacio de intercambio e información en salud y educación. Bueno, autor y coordinador del Programa Nacional de Orientación Vocacional, PIE, del Ministerio Nacional de Educación durante el año 2014 y 2015, docente y miembro del Consejo Académico de la carrera de especialización en orientación vocacional y educativa en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Bueno, también fue presidente, vicepresidente y secretario científico de la Asociación de Profesionales de la Orientación de la República Argentina en diferentes periodos. También es docente titular de la Cátedra de Orientación Vocacional en la carrera de Psicología de la Universidad de Palermo. Miembro del Consejo Editorial Internacional de la Revista Mexicana de Orientación y de la revista Educares, del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional de Costa Rica. Bueno, es autor de muchos libros muy conocidos, de orientación vocacional como experiencia subjetivante, orientación vocacional y escuela secundaria, los jóvenes y el futuro, programa de orientación para la transición al mundo adulto, proyectos con recursos y actividades, imágenes ocupacionales en sus dos versiones, coautor entre adolescentes y adultos en la escuela, puntuaciones de época, y bueno, compilador de
otros libros como Las elecciones vocacionales de los jóvenes. ¿Qué pasa? Actualmente ejerce la clínica psicoanalítica con jóvenes y adultos en atención en orientación vocacional y en el asesoramiento a ministerios e instituciones educativas de salud. Así que bueno, creo que con esto es un tramo, digamos, bastante significativo de lo que implica hoy tenerlo a Sergio compartiendo con nosotros esta charla. Bueno, les cuento un poquito la dinámica. Entonces va a ser, yo les voy a dar la palabra para que, bueno, pueda expresar en un tiempo entre 30 minutos, 35, 40 minutos como máximo de exposición, y luego vamos a ir recuperando todas las preguntas y, bueno, todos los comentarios que puedan ir surgiendo a través del chat. Y vamos a dar un tiempo a un intercambio que creemos va a ser sumamente fructífero entre quienes están participando, que veo que hay muchas que son docentes, otras que están en el área de orientación vocacional. También veo que hay estudiantes de nuestra universidad y algunos estudiantes también de escuela secundaria. Así que bueno, Sergio, te dejo la palabra, yo me voy a silenciar y voy a apagar la cámara para que vos ocupes toda la pantalla. Bueno, gracias, Mabel. Buenos días a todos, a todas. Yo siempre, desde que empezamos con este tiempo tan particular de la pandemia, digo, bueno, no dejo de asombrarme al conectarme con esta rareza. En principio, la rareza de hoy es estar acá hablando a gente que no termino de ver, en el living de mi casa, con un mate, y bueno, y tratando de procurar un espacio de encuentro en la virtualidad, en una especie de conversación también rara. La conversación es rara siempre cuando alguien expone, digamos, porque si el propósito es tratar de producir alguna suerte de intercambio, bueno, siempre un formato conferencia no es el más amigable para conversar. Pero bueno, lo charlábamos con Marcel, la intención es que este rato que compartamos tenga la mayor posibilidad de ida de feedback posible para que sea un encuentro que nos permita pensar algunas cosas de estos tiempos raros de la pandemia que tienen efectos sociales y efectos también singulares en cada uno de nosotros. Sin duda alguna, es un antes y un después en la vida social y en la vida subjetiva, con la particularidad de estar transitándolo. No es que podemos estar hablando hoy de algo que ha ocurrido y que nos proponemos tratar de analizarlo. Estamos transitándolo y eso obviamente nos dificulta el análisis de la magnitud del impacto de lo que estamos sosteniendo y, por supuesto, esto que irrumpe como algo particular en la historia impacta, digamos, de manera diferencial en cada uno de acuerdo a las historias colectivas y a las historias singulares, digamos. Concretamente, para quienes están terminando un trayecto educativo o para quienes comenzaron este año un trayecto educativo, es particularmente más intenso y más complicado, diría yo, de transitar. Distinto es quien está como recorriendo su vida con cierta regularidad que implica, por ejemplo, los trayectos escolares, quien pasó de cuarto a quinto grado o quien pasó de tercero a cuarto año en la escuela secundaria. Sí, por supuesto que este tiempo lo ha afectado, insisto, como a todos, pero los que están terminando, bueno, tienen una particularidad. No hace falta que yo lo diga. Creo que el último primer día, que es este último invento, digamos, de los rituales de los estudiantes del último año,
Un ritual que rápidamente se expandió, yo diría que por todo el país. De hecho, tuve oportunidad de andar por distintas regiones de nuestro país y la dinámica del último primer día se extendió, digamos, como con esas cosas que irrumpen también como formas de organizar acciones y actividades que den marca a un tiempo, en este caso un tiempo de cierre, un tiempo de finalización de un trayecto como es el último año de la escuela secundaria, y creo que fue el único momento, digamos, de las marcas rituales que tiene terminar la escolaridad secundaria, digamos, viaje egresados, fiestas, en fin, todo eso que forma parte del folclore y que bien merece también pensar sobre estos fenómenos que generan dificultades a las instituciones educativas respecto de cómo manejar estas actividades que no son organizadas por la escuela, pero que son organizadas por los colectivos que habitan la escuela y que a veces producen ciertas posiciones diferenciadas y a veces de enfrentamiento respecto de cómo vivirlo, ¿no? Y bueno, todo esto no ha ocurrido este año, lo cual implica un proceso necesario de readaptación. Hay quienes por ahí se ponen muy nostálgicos respecto de lo que no se pudo vivir, y entonces añorando aquello como la falta que no se tiene, y otros que por ahí se fueron reacomodando, aceptando de que esta es la realidad, no fue producida por nadie en particular, en el sentido de que no sería achacable la responsabilidad de lo que estamos viviendo a algún actor social determinado, a un grupo de poder determinado, sino que bueno, es algo que irrumpió y que desacomodó, y que lo que sí podemos revisar y pensar y discutir y debatir, obviamente, son las formas de tramitación de un tiempo distinto, que es lo que está en el debate público en la actualidad respecto de cómo a distintos gobiernos de los distintos estados del planeta han respondido a la pandemia con privilegio más de la vida económica o de la salud, y este es el debate que se ha instalado. Pero lo que quiero decir es que una cosa es la tramitación de lo que ocurre y otra cosa es la irrupción de algo que produce un necesario desacomodamiento, y que esto genera la necesidad de poder generar espacios de unión, de juntada, podríamos decir, para poder conversar entre quienes están transitando estos tiempos y conversar acerca de cómo tramitarlo, de cómo metabolizarlo, de cómo cerrar un año absolutamente diferente. Hay alguna interferencia ahí. También lo que quiero decir es que todo esto que estoy comentando, de lo que habla es que terminar la escuela secundaria es un momento particular en la vida de un sujeto, al menos en esta etapa, desde que está la escuela secundaria, más aún desde que la escuela secundaria es obligatoria. ¿Por qué? Porque supone que todos los sujetos de cierta edad están obligados a organizar su vida y a vivirla a través de transitar por la escuela, y terminar la escuela es un hecho que produce las preguntas que habitualmente existen prácticamente desde que nacemos, que es ¿qué voy a hacer de mi vida? Pregunta que, ustedes saben, no siempre existió como pregunta socialmente instalada, sino que el mayor tiempo, digamos, de la vida de nosotros en el planeta como seres humanos, esta pregunta no existió, existe hace muy poco tiempo, poder preguntarnos qué queremos hacer de la vida, la libertad
para hacerlo. Pero cuando yo digo tener la libertad para hacerlo, pareciera que todos tuviéramos las mismas condiciones para elegir y sinceramente sabemos que no es así. Que vivimos en un mundo o una sociedad como es la sociedad capitalista, con la libertad para poder elegir, pero que también sabemos que las condiciones de vida en las sociedades capitalistas son bastante desiguales, yo diría profundamente desiguales, con lo cual las condiciones de elección son distintas. Pero sea como fuere, hay grados de libertad, podríamos decir, y nosotros quienes trabajamos acompañando a las personas a elegir esto que tradicionalmente se denomina orientación vocacional, palabra que ubica un marco de lo que es nuestra práctica y también nos deja coagulados en un cierto sentido que a veces nos complica, digamos, ¿no? Porque pareciera que tenemos que orientar y pareciera que la orientación tiene que ser vocacional. Bueno, dos expresiones que, al menos para mí, a esta altura de mi vida, trabajando en estos temas hace mucho tiempo, me permito intentar revisar, ¿no? La idea de orientar en el sentido de lo que estrictamente es ese significado de la palabra orientar, que es establecer un horizonte, un norte para alguien y que alguien pueda ejercer justamente esa posición. Y entonces yo hace rato vengo diciendo que nosotros, si algo hacemos cuando hacemos orientación vocacional, es no orientar. En el sentido, el horizonte y el norte de quien nos consulta o de quienes participan de las experiencias escolares de estos temas, sino que lo que tratamos es de generar espacios de conversación sobre estas cuestiones. Por eso, cuando hace un ratito Marcel hacía la presentación y contaba del Dar Pie como un proyecto nacional que existió en el año 2014 y 2015, que lamentablemente se discontinuó, y que aprovecho la oportunidad, como cada vez que tengo la posibilidad de hacerlo, de hacer un llamado a las autoridades actuales del Ministerio a restituir una política pública en ese sentido, porque Dar Pie era un programa que se posicionaba en un lugar muy claro respecto de las prácticas de orientación, que no era la de administrar pruebas que evalúen, que diagnostiquen, que midan, que es la historia de la orientación vocacional. Es decir, esas preguntas que los sujetos se hacen: ¿qué quiero de mi vida? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué sirvo? Y sinceramente todas esas preguntas, si nosotros tuviéramos que tener como profesionales una respuesta honesta a esas preguntas, nuestra respuesta sería: y no sé. Ahora, el no sé es como el límite, es como el reconocimiento de que hay algo que no sabemos y que no podremos saber. Desde ese no saber hay un universo de cosas que sí podemos intentar saberlas. Y es ahí, desde ese no, que podemos habilitar todos los sí de las acciones que podemos hacer para acompañar a alguien en la búsqueda de su propio proyecto en la vida, ¿no? La palabra búsqueda yo creo que es la que mejor representa, al menos para mí hoy, de nuestra práctica, de tratar de acompañar a alguien a poder buscar un trayecto de su vida al terminar la escuela, porque efectivamente hasta que se termina la escuela no es que no elegimos nada, elegimos muchas cosas. Pero esas elecciones que vamos haciendo mientras estamos en la escuela, y obviamente siempre es importante recalcar que esto que estamos hablando es para los que terminan la escuela. De hecho, esta muestra está pensada para los que terminan la escuela, pero también tenemos que nosotros como ciudadanos y como profesionales que trabajamos en este tema, reconocer que hay muchos que no terminaron la escuela y que también debe ser una preocupación, porque, dicho sea de paso, el derecho a elegir es un derecho de todos, es un derecho universal. Y nosotros, como ciudadanos, y también como profesionales de orientación o docentes, tenemos el deber
de pensar este acompañamiento no como un privilegio, sino como un derecho de todos a poder tener un lugar en la vida social. Por eso, bueno, todas las acciones que en general se vienen haciendo, más o menos, respecto a la inclusión de los jóvenes en la institución escolar o en el mundo del trabajo, por supuesto. Pero en este caso estamos hablando de los que terminan la escuela. Entonces, terminar la escuela implica esa ruptura de un circuito con cierta modalidad protectora, de albergarnos, o sea, quienes vamos por la escuela vamos eligiendo cosas, elegimos dentro de la escuela, a veces las escuelas proponen proyectos de elección, es decir, lógicas más optativas. Yo creo que esto sería conveniente, que la escuela tuviera cada vez más, que ejercitara el juego de la elección durante el trayecto, pero por más ejercicio que hagamos durante el recorrido escolar, terminar la escuela es un hito diferenciado, digamos. Y tiene un carácter, yo diría, inaugural respecto del fenómeno de la elección. Digo inaugural porque ahí se inaugura ese trayecto post-escuela secundaria, que es el resto de la vida de todos nosotros, en donde elegimos algo, siempre elegimos algo, no podemos no elegir, es decir, aquel que diga yo no voy a elegir, lo que está diciendo, creo, es que no va a elegir de acuerdo a la expectativa que otros tienen puesto de lo que significa una elección. Pero eso no quiere decir que no elija. Lo que está eligiendo es otra cosa, que puede ir en contra de las expectativas sociales, familiares, en contra de esta palabra que llamamos mandatos, que es como esa fortaleza, digamos, de ciertas significaciones que nos obligan a hacer ciertas cosas, ¿sí? Pero lo que no podemos es sustraernos de la problemática de la elección, es decir, no podemos no elegir. Terminamos la escuela y algo vamos a hacer al año siguiente de la escuela. Y entonces esto le da un carácter, decía, inaugural, y creo que es importante conocer esto de lo inaugural, porque no es lo definitorio. Que algo se inaugure no quiere decir que se defina. Hay una herencia de considerar, y que incluso yo a veces lo escucho en muchos jóvenes, elegir para toda la vida, como una idea heredada de generaciones anteriores, donde efectivamente alguien podía elegir para toda la vida. Es decir, al terminar la escuela, se elegía una actividad, una carrera, una ocupación, una profesión, un oficio, y esa actividad se ejercía con más o menos regularidad durante el resto de la vida. Eso formó parte de un escenario de ciertas condiciones más sólidas de la vida, podríamos decir, tomando algunos autores que hablan de lo líquido y lo sólido, de lo duradero o de lo efímero, bueno, de la continuidad o la descontinuidad de la vida. Lo que podemos decir es que es el escenario de mayor regularidad, de mayor continuidad, de cierta lógica progresiva, es un escenario que estamos viviendo en la actualidad. No digo por el tema de la pandemia agudiza un fenómeno que es el existente de unas sociedades que son mucho más dinámicas, con un movimiento, yo diría, vertiginoso, que imprime entonces efectos en la subjetividad, digamos, de reacomodamientos permanentes, con lo cual la idea de pensar que alguien va a terminar la escuela secundaria y va a elegir para el resto de su vida, yo diría que sería como impensable que eso ocurra, por lo menos de manera mayoritaria. Cuando hacemos a veces ciertas descripciones y intentamos universalizar, bueno, me parece que caemos en alguna trampa. Nunca es para todos igual. Pero quiero decir, hay ciertas modalidades de contextos históricos que van de alguna manera formateando a los sujetos que vivimos en esa época.
Es decir, nos van moldeando de alguna manera de acuerdo a esas características. Lo cual no quiere decir que todos vivamos del mismo modo. Es más, podríamos decir que ese contexto histórico moldea ciertos sujetos que le son funcionales y algunos se ubican de manera más, digamos, pasiva a las reglas de juego del sistema social y otros asumen posiciones más de resistencia, de confrontación, de disputa de sentidos a esa lógica más dominante de los valores existentes. Digámoslo, o sea, los valores que dominan de manera central nuestras sociedades y nuestra cultura tienen que ver con el poder, el dinero, incluso a veces la fama, ¿no? Hay alguien que tiene ahí el micrófono abierto, le pedimos que lo pueda silenciar. Gracias. Entonces, bueno, se juega en esta cuestión de los valores, pero lo que quiero decir es que se inaugura un proceso que lo que va a tener como característica, me parece, insisto, con las particularidades de cada quien, va a tener las características de una situación de ir eligiendo con cierta frecuencia a lo largo de la vida adulta, llamémoslo, o sea, la vida después de la escuela, ¿sí? Es decir, que no vamos a elegir una vez y para siempre, sino que vamos a tener que ir pensando elecciones con cierta frecuencia, con cierta regularidad. Y el problema de elegir es que nos enfrenta con ciertas dificultades, por eso es que hay consulta a un otro para que nos resuelva ese tema. ¿Por qué? Porque elegir nos enfrenta con una situación de no saber, de no tener garantías, de no tener seguridades. Y yo creo que lo que peor podemos hacer como adultos y como profesionales es ofrecerles esas garantías a quien se conecta con esa condición de la elección. La condición humana de la elección es que no tenemos garantías ni tenemos seguridades. Y que en todo caso lo que tenemos que aprender es a bancarnos esa situación. Es aprender a convivir de la mejor manera, porque no vamos a poder asegurarnos que no hay ninguna batería de pruebas, de test o de lo que se quiere inventar que nos asegure nada. Nos podrán ser elementos que colaboren a organizarnos, a establecer como ciertos anclajes para ir armando nuestro recorrido de vida, pero la condición de la elección está fuera, digamos, del control. Es como, digamos, jugar un partido de cualquier deporte y pretender que uno va a entrar a la cancha ya con el resultado opuesto. Hay que jugar el partido. Bueno, la vida es eso. Y entonces elegir tiene que ver con enfrentarse a lo que tomo cuando elijo algo y a lo que dejo, que siempre es muchísimo mayor de lo que tomo. En cualquier experiencia de elección. Vamos a comer al mediodía hoy algo, bueno, elegiremos algo para comer y dejaremos de comer todos los platos que existen en el mundo. Bueno, y lo mismo si vamos a ver una película, lo mismo si elegimos compartir nuestra vida con una persona, lo mismo si elegimos una carrera para estudiar. Es decir, elegimos una y dejamos todo el resto afuera. Tenemos que tolerar descartar eso. Y por supuesto, eso nos enfrenta con situaciones que a algunas personas por ahí lo logran hacer de manera más saludable y a otras les resulta muy, muy costoso. Me parece que lo que mejor podemos hacer como adultos y como profesionales es no construir una ilusión respecto de lo que esto puede ser, sino de lo que efectivamente es y aprender a manejárnoslo. Estudiar una carrera implica acceder a un mundo que es el mundo de los estudios superiores. Esta muestra es como un invento que las instituciones educativas de nivel superior empezaron a hacer hace unos años atrás, que son formas, yo creo que muy interesantes, de promover
la accesibilidad a la información de un conjunto de ofertas muy variadas que suponen campos de saber distintos, que suponen prácticas profesionales diferenciadas, y que es necesario acercarnos para conocer, y esto es vital a la hora de pensar los procesos de elección. No podemos elegir lo que no conocemos. Y en general conocemos siempre lo que es mucho más cercano, lo tradicional o lo cercano. Y nosotros tenemos como la intención de poder ser lo más generosos posible para que va a elegir de que se ponga en contacto con esa variedad de elementos que conforman la oferta de nivel superior. Oferta que, digámoslo también, en los últimos años se ha dividido en dos grandes ámbitos, el ámbito público y el ámbito privado, con lógicas también diferenciadas, ¿sí? Digamos, una lógica, ambas tienen que ver con la oferta de carreras, en algún aspecto con una lógica más mercantilizada y de otra una lógica de lo público, ¿no? Que son aspectos que también convienen poner en la mesa a la hora de pensar la elección de una carrera. Si se trata de qué lugar ocupa lo público y lo privado a la hora de elegir, si tiene que ver con algunos aspectos que yo escucho bastante respecto de la organización, la masividad propia de ciertas universidades respecto a otras, pero también de lo que implica estudiar en ámbito público y en ámbito privado como un aspecto no tanto de las cuestiones administrativas, sino también de las cuestiones ideológicas que están en juego, como qué valores se ponen en juego ahí a la hora de elegir. Aspectos que me parece que no siempre se ponen en juego y que creo que sería conveniente que aparezcan, no para que el adulto y el profesional o el docente se ponga ahí a establecer criterios valorativos, porque nosotros no estamos para establecer esos criterios valorativos, no porque no los tengamos como ciudadanos, los tenemos, pero como profesionales no estamos ahí para establecer una lógica valorativa respecto de qué es mejor, pregunta que obviamente los que trabajamos en esto siempre recibimos, ¿no? Y la tentación de responder y la necesidad de no responder esas preguntas, porque no estamos para responder, sí estamos para invitar a que cada uno piense los aspectos que se ponen en juego a la hora de elegir. La pregunta, ¿qué voy a hacer después de la escuela?, se transforma en muchos casos, ¿qué voy a estudiar?, directamente. ¿Por qué? Porque socialmente está estipulado y está como estimulado el estudio como la opción más atractiva a la hora de elegir qué hacer después de la escuela. Sin embargo, tampoco tenemos que caer nosotros en la tentación de que la única elección posible después de la escuela sea estudiar. Porque estudiar requiere de cierto aspecto fundamental que es el deseo. Digamos, uno podría decir, ¿se puede elegir sin deseo? Y por ahí sí se puede elegir. Se puede sostener un proyecto sin deseo y ahí es más difícil. O sea, no es tan complicado por ahí elegir una carrera al terminar la escuela, como es más difícil sostener una carrera si no hay cierto deseo de estudiar. Entonces, es importante, me parece también, que cada uno se enfrente con esta pregunta, con la libertad de decir, ¿es por acá o es por allá? ¿Pienso en términos de estudio o pienso en términos de otros proyectos que no sean necesariamente estudiar? Por supuesto que estudiar está claro, digamos, las ventajas que tiene estudiar. Además está decir lo que implica como enriquecimiento personal, el desarrollo intelectual de nosotros como sujetos, aprender distintas cosas nuevas en distintas disciplinas y campos de temáticas, pero también, digamos, leer supone la obtención de una certificación, de un título que tiene un lugar en la circulación de lo social. Si andamos con un título, tenemos, yo diría, como una especie de escudo protector. Es decir,
en una sociedad bastante competitiva y a veces bastante también agresiva, digamos, en la competencia por obtener un lugar, en esta lógica del sálvese quien pueda, que merecería un debate aparte, digamos, ¿no? Si lo podríamos lograr, una sociedad un poco operativa. Pero bueno, hoy estamos en una lógica bastante competitiva, y entonces andar con título implica eso. No te garantiza nada, volviendo al tema de las garantías, pero te protege de alguna manera y te da como alguna llave que te permitiría abrir alguna puerta más que si no lo tuvieras. En ese sentido te protege porque te da más posibilidades de... Pero si uno podría decir, solo a través del estudio se logra esas condiciones para tener inclusión y un lugar de desarrollo a nivel de proyectos laborales, incluso de beneficios económicos. Y la respuesta es no. No es cierto, porque la evidencia es muy clara. Si uno se pone a hablar con ciertas personas adultas que no han estudiado y que pueden tener una muy buena actividad laboral, muy buenos ingresos, y no han estudiado. Con lo cual, no hace falta distorsionar nada, hace falta poner en juego las cosas que están ahí. Pero yo creo que también es conveniente decir a alguien que está terminando la escuela que estudiar te da esa posibilidad de andar en la vida con un escudo protector mayor que si no lo tuvieras. Hay muchos factores que intervienen a la hora de elegir. Uno podría decir, este tema de la información, es como el acceso a la información, poder conocer lo que hay para elegir, pero también hay otro factor, que es tratar de reconocerme yo. ¿Qué me pasa a mí en toda esa oferta de carreras? Y en ese reconocimiento, bueno, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo encontrarme? ¿Cómo reconocerme? Y bueno, hay distintas formas que podemos hacerlo. Por lo pronto, tratar de corrernos de la ilusión de que alguien nos puede decir sobre nosotros lo que nosotros no sabemos. Nadie nos va a poder decir de nosotros mismos, porque al otro que vamos a hacer esa consulta, bueno, no sabe. Si el otro puede hacer lo que hacemos, lo que trabajamos en estos temas, que es ayudarnos a reconocernos. ¿Y cómo? Yo diría que hay algo como bastante elemental, que es hacer algo así como recapitular nuestra historia personal, ¿no? Poder reconocer qué hicimos y cómo hicimos lo que hicimos, cuánto nos fue interesando las distintas actividades que fuimos desarrollando, qué nos fue proporcionando esas actividades. Es decir, ir pescando, de algún modo, en esa historia, ciertos elementos donde nos reconozcamos con alguna preferencia por algún tipo de actividad que por otra, esto que podemos llamar los intereses o los gustos, que obviamente se articulan con otros factores, pues yo puedo decir, reconozco mis gustos, pero a la hora de elegir quiero poner en juego otros aspectos, no necesariamente lo que más me gusta. Por ejemplo, podría decir, yo quiero elegir desde aquellas carreras que me informan que tienen mayor empleabilidad que otras. O yo quiero elegir no solo por un tema de empleabilidad, sino también por un tema de rentabilidad, que no van de la mano. O sea, acá hay muchas carreras y profesiones que son necesarias en la sociedad, o sea, que hay como esta suerte de pleno empleo, podríamos decir, pero que las remuneraciones no son tan apetecibles, y entonces, bueno, hay posibilidades de conseguir empleo, pero la rentabilidad no está a la altura de las expectativas que alguien podría tener. Entonces, uno podría decir, pero ¿es mejor elegir por el gusto, o es mejor elegir por la posibilidad de empleo, o por la rentabilidad económica,
o por tratar de elegir para ayudar a mejorar algo de la vida social, o elegir para investigar algo o descubrir algo. Todo eso no somos nosotros lo que podemos determinar desde dónde cada uno va a elegir. Sí, lo que nosotros podemos intentar es promover espacios de encuentro con quienes se están enfrentando a este momento para tratar de no autoengañarse, digámoslo, o de no enmascarar con ciertas ideas socialmente correctas o aceptables, que encubran otros aspectos que se ponen en juego. Entonces me parece que lo mejor que puede pasar al respecto es que cada uno pueda poner la mayor visibilidad de lo que está en juego y reconocer desde dónde cada quien se va a organizar su elección y sus proyectos futuros a partir de la elección. Entonces, son los dos elementos que se ponen en juego en este momento. El acceso a la información y generar mejores dispositivos, mejores acciones, como es esta muestra, que es un intento de facilitar la información, y nuestra tarea es de procesar esa información. Es decir, la información está ahí, pero hay que ponerla también como a elaborar, a desmenuzar. A veces se entiende más y a veces se entiende menos. Por eso que no solamente están los materiales informativos digitales o impresos, sino que a veces hay experiencias de estar al lado de un profesional, poder hacer actividades participativas. Bueno, todo esto que en otros tiempos tenía que ver con la presencialidad física y que hoy se va haciendo en muchos lugares a través de la virtualidad, que son formas, digamos, de poder acceder a esa información. Y por otro lado, tener espacios, y la escuela ahí tiene una responsabilidad, tener espacios para generar posibilidades de esta reconstrucción singular, de poder pensarnos, que de algún modo era lo que veníamos nosotros trabajando con este programa Dar Pie, que justamente dar pie es esta idea de dar la posibilidad de conversar, de pensar, y la palabra pie era las tres palabras, digamos, ¿no? La P de pensar, la I de intercambiar y la E de elegir. Es decir, pensar, ¿en qué es importante pensar? En el sentido de no estimular una idea de desresponsabilización, sino todo lo contrario, de tratar de que cada una de las personas, cada uno de los jóvenes que va a elegir, se considere protagonista de su propia historia y su propio recorrido personal y pueda pensar y pensarse. E intercambiar tiene que ver con esto, que para mí es fundamental, porque todos los pibes y pibas que están terminando la escuela secundaria están transitando el mismo momento de la situación crítica de elegir. Crítica por esto, porque implica un necesario reacomodamiento, no hay duda. Que sea crítica no quiere decir que todos la vivan del mismo modo, ¿no? Algunos se pueden angustiar, otros pueden estar como súper expectantes, ansiosos por empezar un nuevo momento, algunos no se quieren ir nunca, otros no se vuelven locos por ya estar en otro lugar, formas diversas. Pero todos están atravesados por esta situación, yo diría, común, que es la de enfrentarse a la terminalidad de un trayecto y al imperativo de elegir. Y entonces, por eso el intercambio, porque cuando estamos viviendo algo parecido, poder compartir lo que nos va pasando sin desconocer que la elección es una elección individual, ¿no? Porque forma parte del tipo social en la que vivimos, ¿no? Las elecciones son individuales.
dicho sea de paso, está claro que las elecciones sean individuales es porque nuestra sociedad está configurada así. Podría no ser así si nuestras sociedades fueran de otro tipo, pero son esto. Y entonces nosotros tenemos que reconocer que hay algo del recorte de cada uno de nosotros en lo que vamos a elegir, pero que los compañeros y compañeras de nuestro grupo escolar o de nuestro grupo familiar pueden ser otros interlocutores para poder ir pensando sobre estos temas. Por supuesto que todo esto que estoy diciendo, y que es la invitación a abrir el diálogo que anunciaba al comienzo, se produce en un momento muy especial, que es este momento de la pandemia, que implica una articulación de estas situaciones que habitualmente se dan en la vida social, se dan con esta particularidad. Y yo diría que amplifican, en algún sentido agravan la situación de determinación de la escuela y de elección. Entonces, bueno, el esfuerzo tiene que ser mayor, de ver de qué nuevos recursos podemos inventar para tratar de generar espacios de intercambio que nos permitan tramitar de la manera más saludable que podamos una situación como la que estamos viviendo. Y creo que en este punto, y con esto cierro, para abrir el diálogo, requiere de cierta participación de los estudiantes y no que el estudiante se coloque en posición receptiva de recibir lo que el docente, el orientador vocacional o como lo llamemos, tenga para ofrecerle, sino que el estudiante también se implique en acciones que se puedan realizar, de algún modo diciendo, nosotros tenemos cosas para decir de lo que necesitamos hacer para poder estar en mejores condiciones para elegir. El otro día tenía la oportunidad de escuchar una experiencia en alguna institución en donde habían logrado, por ejemplo, que todos los estudiantes tuvieran como un par, los estudiantes que estaban terminando la escuela secundaria, tuvieran un par joven de la universidad que formaran una especie de pareja o dúo de acompañamiento, de tal manera que ese pasaje, esta articulación de la que estamos hablando, sea con cierto proceso de anclaje, ¿no? Recordemos que el ancla es aquello que sostiene una embarcación, y acá el problema de la terminación y del pasaje de la institución escuela secundaria a lo que viene después, la universidad, el mundo del trabajo, ese pasaje es un pasaje con la amenaza, digamos, de quedar afuera, de perder inclusión, y entonces es importante que las instituciones pensemos en formas creativas, dinámicas, novedosas, de tratar de evitar ese proceso de exclusión, digamos, que alguien quede como desamparado, y entonces la idea es buscar formas para tratar de promover esos procesos de anclaje y de inclusión. Esta experiencia me parece interesante para pensar, como tantas otras que se vienen haciendo a la hora de generar una tarea que creo que es de mayúscula responsabilidad para nosotros, que es que no se pierda inclusión social en este pasaje de la terminación de la escuela secundaria a lo que viene después. Bueno, dicho esto, dejé ahí picando, digamos, distintas cosas que por ahí puedan ser recuperadas para abrir el diálogo. Así que te cedo a vos la palabra para compartirme las inquietudes o preguntas que por ahí gente del auditorio haya realizado. Muy bien, gracias. Me voy a tomar un matecito, si no... Dale, tomate un mate. Bueno, genial. Muchas gracias, Sergio. La verdad que abre una serie de aristas para reflexionar, para pensar.
Bueno, acá estamos nuevamente. Ahora sí, para tomarnos un tiempo de intercambio. Bueno, vamos a dejar abierto el chat, vamos a ir recuperando algunas cuestiones que fueron surgiendo. Bueno, una de ellas pregunta Alejandra, María Alejandra Rosales pregunta si podemos contar un poco más en qué consistió ese programa Dar Pie, Sergio, que comentaste Bueno, tu experiencia. brevemente cuento. Ustedes saben que el Ministerio de Educación de la Nación es un ministerio sin escuelas, con lo cual lo que establece son líneas directrices, orientadoras, que cada ministerio de cada jurisdicción va estableciendo sus propias políticas. Con lo cual, digo, cada provincia tiene la responsabilidad de definir sus programas y sus acciones en orientación vocacional. Algunas lo hacen mejores que otras, algunas directamente no tienen ninguna política definida al respecto, y el Dar Pie lo que intentaba era establecer como una apoyatura a las acciones que las jurisdicciones y las instituciones hacían. Tenía 3 elementos centrales el programa. Un programa computarizado, que es la versión digital de imágenes ocupacionales que yo desarrollé hace ya más de 10 años, 15. Ese programa de imágenes digital se hizo una adaptación para el ministerio que se llamó Dar Pie y que se descargaba gratuitamente en todo el país a través de las computadoras de Conectar Igualdad, digamos. A ver, no es que se descargaba a través de esa computadora, se podía descargar de cualquier computadora. De hecho, todavía en algunos casos pueden llegar a acceder porque por algún lugar quedó la posibilidad de descargar el programa. Lo que ocurre es que ese programa computarizado no se hizo las adaptaciones que corresponde para cualquier programa de computadora, y entonces ahora con los nuevos sistemas operativos no está corriendo. Entonces el programa ahora, bueno, es un poco extenso para contar, pero básicamente decir que es un recurso que acompaña los procesos de elección de las personas, sean adolescentes, adultos, digamos, para cualquier momento de la vida, con un conjunto de fotografías, se va acompañando a alguien a construir su propia elección. Y el Dar Pie tenía ese programa, un curso a través del Programa Nacional Nuestra Escuela, que era un curso gratuito para todos los docentes del país que quisieran anotarse, y ese programa lo que transmitía era distintos tipos de acciones que podemos trabajar en las escuelas a nivel curricular y no curricular. Y por último había un portal, dentro del portal Educar, había un minisitio, digamos, de Dar Pie, que tenía mucho material audiovisual que tanto el portal Educar como el canal Encuentro habían producido en 10, 15 años, y entonces fuimos incluyendo la guía de estudios del Ministerio, la guía de carreras, que es un buscador, más este material audiovisual, más el programa para descargar. Todo eso formaba parte de un programa que invitaba a que las distintas jurisdicciones pudieran apropiarse e incluirlo dentro de otras acciones posibles de orientación. Bueno, esto lamentamos que se haya discontinuado, no me sorprende que haya sido así en la gestión que siguió al gobierno de Cristina Fernández. Sí me sorprende que no haya habido acción de restituir esa política pública por parte de las actuales autoridades. Estimo que la pandemia habrá tenido bastante que ver en que esto no haya ocurrido hasta el momento, pero que ojalá sea ese programa u otro, se restituya alguna política pública que acompañe las acciones en este sentido. Yo comentaba, Sergio, mientras surgen algunas otras consultas a través también de las redes. Desde la universidad, por ejemplo,
Llevamos muchos años, te diría más de 2 décadas, de trabajo sistemático desde programas específicos que tiene nuestra universidad en el trabajo con las escuelas secundarias. En este, el esfuerzo mayúscula que hace la universidad sobre todo es, informar, llevar, información, porque muchas veces lo que vos planteabas en relación a esto de la falta por ahí de una política más sistemática, más organizada desde el ministerio para acceder a la información, nos parece que es básica. En el punto que, hay poco conocimiento, inclusive de las carreras que pueden estudiar dentro de la amplia oferta de la educación superior. Es decir, tenemos gente que solamente conoce las carreras más tradicionales, y uno les pregunta si me gustan las ciencias sociales, creen que solamente pueden estudiar Derecho o Sociología o Ciencias Políticas, que más o menos son las que más o menos conocen. Lo mismo pasa en cualquiera de las áreas del conocimiento. Así que realmente de eso, Marcel, yo quisiera decirte y decirles a todos los que están escuchando, todos y todas, que en ese punto la escuela tiene una gran responsabilidad y nosotros tenemos que aportar lo que podamos de ideas para que la escuela cumpla de alguna manera su misión de poder poner en contacto a los estudiantes con esa variedad de posibilidades de lo que hay para hacer en la vida. Ustedes saben que la orientación, al menos en Argentina, tiene como una marcada práctica, digamos, de consultorio, digamos, la consulta a un orientador o orientadora vocacional. Y yo lo que vengo hace años insistiendo es la responsabilidad de la escuela en la transmisión de ciertos contenidos educativos fundamentales. En este caso, los contenidos vinculados con la variedad de profesiones existentes. Eso hay que enseñarlo. No se trata de un tema de elección. La elección es algo posterior. ¿Qué es lo que cada estudiante va a elegir? Es algo posterior a recibir, de algún modo, la transmisión de esa variedad de actividades, profesiones que actualmente existen y las que van a existir, porque también hay que, digamos, pensar las profesiones como formas de ejercicio de cierta práctica laboral que también están como caracterizadas por los cambios de época, digamos, ¿no? Y que muchas profesiones pueden existir hoy y mañana dejar de existir, y aparecen algunas nuevas, y las nuevas actividades también requieren de trayectos formativos previos, por eso aparecen carreras nuevas que a veces obedecen a necesidades reales, podemos decir, y otras veces esas nuevas carreras son formas un poco edulcoradas y atractivas para generar nuevas cosas de viejas actividades o profesiones. Bueno, este es otro debate interesante para pensar. Vos decías, Sergio, algo que es muy, muy importante. Vos decías esto de que muchos sienten, y nosotros eso también lo percibimos mucho en los talleres que hacemos con jóvenes de las escuelas secundarias, que se sienten esa presión, dicen, ay, tengo que elegir, y como que eligen para toda la vida. Esto de elegir para toda la vida, me parece que es una carga que está, muy incorporada en este momento del cierre. Aparte, yo te escuché también en otras ocasiones hablar sobre lo que significa, digamos, el corte, ¿no? El cierre de este ciclo que parece tan acompañado, que es obligatorio, que parecería que está todo bajo control. De golpe termina quinto año y sienten realmente una situación de desasosiego, de preocupación extrema. Creo que es un momento clave también. Y esto de elegir para toda la vida, como que me parece que es mucho. Sí, no sé cómo sí, es tal cual como decís. Por eso yo digo que hay un imperativo social que es imposible
sustraerse, ese imperativo es que hay que elegir. Como decían, no hay chance de eludir ese imperativo, digamos, esa especie de la obligación de elegir, ¿no? Ahora, lo que se puede hacer ahí es abrir un abanico donde ese imperativo se pueda transformar, yo digo en algún momento, como hacer de la pregunta socialmente instalada, construir la pregunta singular de cada uno. Es decir, que cada uno pueda construir su pregunta, que es como decir, ¿qué me pregunto yo en este momento que estoy terminando la escuela secundaria? Y en la medida que yo puedo ubicar qué es lo que yo me pregunto, no lo que me pregunta el otro. El otro me pregunta qué vas a hacer, y yo digo, ¿yo qué me pregunto? O el otro me pregunta qué vas a estudiar, y yo qué me pregunto. O sea, ¿cuál es mi pregunta? A mí me parece fundamental habilitar espacios para que se construyan preguntas singulares, para que cada quien pueda construir su pregunta, porque en la medida que cada uno se construya su pregunta, tendrá mejores condiciones para ir en búsqueda de su propia respuesta. Respuesta que, insisto, no está en otra persona que en cada uno de nosotros. Sí, lo que podemos encontrar son espacios de interlocución para poder ir encontrando elementos que nos ayuden a responder nuestra propia pregunta. Me parece eso mucho más saludable que tratar de responder la pregunta del otro, ¿no? Y que nuestra vida se transforme en satisfacer al otro, en lo que el otro espera de nosotros. Bueno, me parece que lo más saludable es que tratemos de construirnos como personas que organicemos nuestra vida desde nuestro propio deseo. Ahí decía por ahí una pregunta, si la disyuntiva entre lo que me gusta y lo que voy a poder vivir. Bueno, digamos que eso forma parte también de algo así como cada uno arma su propia ecuación, ¿no? Entre lo que me gusta, yo digo, y parte del juego del dar pie de las imágenes tienen una etapa en ese juego que es jerarquizar las áreas de interés. Entonces, cuando uno tiene que jerarquizar sus áreas de interés, lo que va a importar ahí es el criterio que cada uno ponga en juego para esa jerarquización. No es lo mismo que yo jerarquice mis áreas de interés diciendo lo que más me gusta en la vida que diciendo lo que más me gusta estudiar, porque no son lo mismo. Hay alguien que caprichosamente quiere imponer que todo cierre de alguna manera, y todo no cierra. Y es importante que en ese no cierre podamos reconocernos. A mí me puede gustar muchísimo más jugar al fútbol, pero yo ya no estoy en edad de jugar al fútbol, lo cual no quiere decir que lo que más me guste sea jugar al fútbol o andar en bicicleta, hoy por hoy, digámoslo. Y alguien puede decir, pero ¿cómo, Sergio? ¿Vos no te gusta más la psicología, la orientación vocacional? Trabajo de eso, sí, me encanta. La verdad me apasiona. Hace mucho tiempo ando con esto. Sin embargo, esa pretensión de forzar que lo que uno va a estudiar es lo que más le gusta, me parece que no es necesario. Puede ocurrir, por supuesto, en algunos casos puede ocurrir que alguien diga, yo trabajo de lo que más me gusta en la vida, y alguien diga, yo trabajo de algo que me gusta, pero me gustan más otras cosas de las que no trabajo hoy. Y sin embargo, eso me gusta más y lo reconozco. Y entonces me parece que en esa condición humana, donde no todo cierra, donde no todo encaja, podemos tratar de ir armando un recorrido de vida que yo creo que es más genuino, de decir, bueno, es esto lo que pongo en juego, estoy eligiendo por este motivo, me pasan estas cosas y allí voy. Y como toda elección, es una apuesta. Es una apuesta a lo que vamos a hacer. Y después están en las cosas que nos pasa cuando elegimos. Y lo que nos pasa cuando elegimos es que nos pasa la vida. ¿Y qué quiere decir? Que a veces tenemos mejores días, otros no, a veces tenemos satisfacción, a veces tenemos frustración.
Uno podría decir, pero ¿cómo? ¿Vos no hacés lo que te gusta? Sí, pero me pasa. Pero es que yo haga lo que me gusta, no quiere decir que mi condición humana sea con una condición atravesada por algo de la lógica de lo conflictivo. Hay algo de lo conflictivo en el ser humano. Yo creo que lo peor que podemos hacer es pretender que esa lógica de cierta conflictividad propia de nuestra condición, borrarla. Más vale reconocerla y buscar forma de tramitarla. Me tomo otro mate. Dale, perdón, que tenía el micrófono abierto. No se escuchó nada, Marcelo. Bueno, otra de... bueno, son las cosas que Nada indiscreto que está muy de moda en el Zoom. Sí. Estábamos recién renegando con él. Viste que la gente se conecta y a lo mejor está haciendo mientras tanto cosas de la casa y no se da cuenta. Y esto está siendo televisado también, así que tenemos que cuidarnos un poco más. Bien, no, lo que también me parecía que es algo que a nosotros, por lo menos desde la universidad, nos pasa muy a menudo, y que tratamos, digamos, de trabajar mucho en los talleres con los jóvenes, es en esto de que ellos se proyecten, porque me parece que las elecciones están teñidas, como vos bien lo fuiste diciendo, de muchas variables, no es una sola la que nos lleva a tomar determinada decisión. Yo creo que si cada uno al interior de los que ya tuvimos que hacer nuestras elecciones en la vida y hemos elegido muchas cosas y hemos seguido eligiendo, porque como vos decías, no termina con que me recibí y ahora voy a trabajar de eso que estaba planeado. Y esto se ve mucho hoy a raíz también de la complejidad del mundo actual, donde hay como una cuestión de pensar en algo que siempre tiene algo de que no todo podemos tenerlo controlado, o sea, esta incertidumbre, digamos, del futuro, de que, bueno, uno si lo mira para atrás, tal vez sí, las elecciones tenían mucho más que ver con algo de toda la vida. Hoy me parece que los tiempos modernos, este contexto en que nos toca transitar, bueno, nos lleva a revisar un poco las expectativas que tenemos, ¿no?, al finalizar nuestra escuela secundaria. Inclusive en la universidad lo vemos que transitan a veces los primeros años y bueno, y cuando tal vez llegan a la parte que tienen más que ver con las tareas del campo profesional, se dan cuenta que no era eso, que no era el laboratorio, que no era el trabajo de campo, lo que más les gustaba. Entonces, realmente entender, digamos, de cómo podemos ir sobrellevando esto que vos estabas planteando, ¿no? Acá hay una, Jessica, que es estudiante de letras, dice, yo pasé por 2 carreras antes de letras, nunca me recibí, y cuando tuve la disyuntiva entre el gusto y lo económico, prioricé mi pasión, aunque no podemos tener todo asegurado, y menos en el contexto actual del país y del mundo, un poco lo que estaba diciendo, ¿no? Claro, o sea, son las formas que cada uno se enfrenta con sus preguntas, con sus búsquedas, y donde, bueno, se trata de qué pone en juego cada uno a la hora de elegir, y también saber que lo que uno pone en juego en algún momento, qué sé yo, a los 18 años, cuando uno considera qué elementos puso en juego para tomar una decisión que tiene esa trascendencia, es decir, es una decisión que supone unos años, supongamos cualquier carrera, no dura menos que 3, 4, 5, 6 años, depende, y entonces, bueno, está la trascendencia de una elección que supone ese compromiso, pero también lo que alguien puso en juego en ese momento, por ahí es lo mismo que le pasa a los 30 o a los 40, y entonces vamos enfrentándonos permanentemente con esta pregunta de qué hacer, porque, como vos decías recién, este aspecto de la incertidumbre como condición muy marcada de nuestra vida social, hace que no pretendamos construir certezas sobre esa incertidumbre, sino que, bueno, tratemos de ver cómo vamos sosteniendo
algo de ese rasgo de lo incierto y algunas formas que los humanos vamos construyendo para darnos ciertas certidumbres en lo que vamos realizando. Eso es una responsabilidad de cada uno como sujeto, pero también reconozcamos que hay responsabilidades sociales y que los estados ahí tienen alguna responsabilidad mayúscula de construir ciertas condiciones de mayor certidumbre. Por supuesto que las sociedades que mejor funcionan son aquellas que le dan cierta certidumbre. En un mundo donde la incertidumbre domina, no solamente algunas sociedades, todos, bueno, hay sociedades que van construyendo estos recorridos con mayor certidumbre y no responsabilizan solamente a los sujetos en esa construcción personal de sus vidas. Bueno, esto es importante decirlo. Y tiene que ver con lo que decía la amiga Lilia, compañera de muchos años en esta ardua tarea de la orientación, sobre el tema del anclaje, ¿no? Y el acompañamiento. Es decir, en contextos de incertidumbre, pensar, ella recuperaba la figura del tutor. Bueno, no sé, todos estos inventos son inventos de tratar de generar anclaje, tratar de evitar que los jóvenes queden como a la deriva, desamparados. Uno podría decir, en una visión nostálgica de los que estudiamos en la universidad, pero en nuestra época no había nada. Bueno, en nuestra época algunos somos los que llegamos a estudiar en la universidad, pero si yo tengo que decir cuántos de mis compañeros de la escuela primaria terminaron la secundaria y cuántos de mis compañeros de la secundaria ingresaron a la universidad, y bueno, ahí hay un número que avanza en ese camino y otro que se va quedando. Cuando alguien en otra época por ahí no estudiaba y conseguía un trabajo con mayor facilidad, y entonces no había un problema social de quedar afuera. Cuando hoy ese es un problema serio, entonces las instituciones tienen una responsabilidad de acompañamiento para aquellas personas que están como en situaciones de mayor vulnerabilidad respecto a esto. Entonces, si hay alguien que no necesita de esos procesos de acompañamiento, y bueno, no hará, digamos, no hará uso de ese dispositivo, pero pensemos en tantos que sí lo necesitan, y entonces las instituciones tienen que generar formas de acompañamiento, y las tutorías han sido una forma de acompañamiento. Recuerdo haber estado en la universidad cuando se abrió la primera escuela de formación de tutores, dando una conferencia ahí en el auditorio de la Universidad de Santa Fe, ya hace unos años atrás. No sé cómo seguirá el programa de tutorías hoy, pero bueno, hubo un momento de auge de las tutorías porque de algún modo fue la forma que fuimos encontrando con cierto nivel de eficacia, más o menos, de tratar de generar sostén, anclaje, acompañamiento. Bueno, me parece que no es poco. Sí, en particular, bueno, aprovecho para comentar la experiencia. Yo hoy decía que hace muchos años que venimos con un trabajo muy intenso con las escuelas secundarias. En los últimos años hemos trabajado fuertemente en una política de relacionarnos con aquellas escuelas de lejanía, porque en esto también, en las elecciones también se juega el contexto socioeconómico y cultural. O sea, no es lo mismo elegir de determinadas posiciones sociales, culturales, bueno, de determinadas prácticas más incorporadas o apropiaciones culturales típicas, digamos, de algunas clases sociales, que tienen ese mandato y que prácticamente lo transitan como naturalmente, a cuando tenemos que relacionarnos, comunicarnos y vincularnos fuertemente con aquellos grupos o sectores que la universidad no forma parte, ni los estudios superiores, de sus elecciones, decimos, del abanico de posibilidades. Ellos terminan la escuela y están pensando tal vez más en conseguir un trabajo, o algunos ya, digamos, resuelven inclusive conformar sus propias familias.
Y a partir de un trabajo fuerte comunicacional, porque también hay una falta de, digamos, esto que decíamos hoy, de información sobre qué es la universidad, y la ven tan lejana, la ven tan inalcanzable, que para nosotros se nos hace a veces dificultoso invitarlos a venir, y cuando los invitamos también sostenerlos en esto que ustedes estábamos hablando, que Lilia también hacía referencia, el programa de tutorías, que en algún punto con digamos, llevándolo adelante de manera eficiente, colabora con ese proceso de retención, de anclaje, de acompañamiento, ¿no? Pero que indudablemente requiere de un compromiso, creo que vos lo dijiste, Sergio, institucional. Me parece que uno puede hacer todos los esfuerzos, pero que tiene que haber un esfuerzo institucional y no solamente estar pensando en nuestras políticas, digamos, hacia los jóvenes, porque en definitiva necesitamos el compromiso de docentes, de los directivos, para que esto, digamos, sea una política realmente de que las elecciones de seguir estudiando puedan estar entre este tipo, digamos, de juventud que a veces tiene mucha más lejanía con esto que para los demás está como dicho, está como escrito, digamos, en su trayectoria. Bueno, fue como un comentario. Pero acá dice Jessy, también creo que hay que enseñar a leer los planes de estudio para que los estudiantes tengan una idea global de la carrera. Muchos se van o desertan por una asignatura en particular que se vuelve casi una pesadilla. Y además, crear conciencia, como dijo Sergio, de que no todo nos tiene que gustar. ¿Sí? Muy cierto. Sí, el tema del no todo es como muy propio de la condición humana, y que se pone en juego también a la hora de las expectativas de una elección. Entonces, bueno, es importante tener presente que puede haber mucho, pero que no es todo. Y que, bueno, respecto al tema de los planes de estudio, digamos, por eso a mí me parece que hay algo del papel de la escuela, y por eso es que vengo proponiendo hace tiempo, y algunas jurisdicciones lo vienen haciendo, que es configurar espacios curriculares para establecer cuáles son los contenidos que nos parecen apropiados para trabajar en el último año o en el penúltimo, depende, en donde se trabajen estas cuestiones que si no se enseñan en la escuela, no se enseñan en ningún lado. Y uno podría decir, pero si antes no se enseñaban, bueno, antes no se enseñaban, pero ahora es importante que se enseñen, porque en todo caso también se ha complejizado esto. O sea, si la oferta educativa era restringida hace 30 años atrás, hoy es mucho más diversificada. Y entonces merece como ser enseñado de alguna manera con contenidos precisos, claros, sobre lo que es cómo está configurado, por ejemplo, la educación superior en Argentina, ¿no? O sea, digo, algunas universidades lo tienen como contenidos en el ingreso, ¿no? Estudiar la historia de la universidad, qué sé yo, qué es la reforma universitaria. Bueno, en lugares de universidades emblemáticas de Argentina, como la Universidad Nacional del Litoral, y protagonista de muchos hechos históricos, como otras universidades con los suyos. Pero digamos, si no se enseñan algunas cosas en la escuela, no se aprenden, seguramente no se aprenden. Entonces, bueno, los planes de estudio, no sé si todos los planes de estudio, pero de alguna manera buscar formas de ir estableciendo contenidos programáticos claros. Pensemos también en el acceso al mundo del trabajo. Si la escuela no proporciona como información respecto a cómo hacerse un lugar en el mundo del trabajo, cuáles son las maneras de acceder, cómo reconocer las posibles inserciones, los recursos que habitualmente existen para
para incorporarse al mundo del trabajo, los buscadores que existen en Internet, cómo el completamiento de esas fichas o formularios para el acceso al trabajo, por ahí una presentación, escribir un relato de presentación personal. ¿Qué es armar un currículum vitae de un estudiante de escuela secundaria? Que la sensación es, no tengo nada que poner porque no hice nada. Bueno, pensemos cómo recuperamos cierto recorrido personal en las cosas que hiciste, que den cuenta a ese empleador de las cosas que vos hiciste. Todo eso se puede enseñar. ¿Cómo sostener una entrevista con un empleador? Bueno, repito, por ahí hay chicos y chicas que no necesitan de esto, porque su bagaje cultural, porque la vida familiar, porque la charla a lo largo de la historia hace que tenga esos recursos simbólicos para poder hacer lo que por ahí otros hicimos en algún momento sin necesidad de que nadie nos los enseñe, pero nosotros tenemos que pensar en un carácter de masividad y también reconocer que el acceso a la universidad, la expectativa por lo menos del acceso a la universidad es que ingresen poblaciones que históricamente no ingresaban a la universidad. Y entonces es responsabilidad de las instituciones escolares de cómo facilitar esa accesibilidad, sabiendo que por supuesto hay otros factores que hacen al acceso. El socioeconómico es el determinante, desde luego, pero nosotros por ahí, desde nuestro lugar en las instituciones, poder pensar cuáles son los espacios que podemos generar y los contenidos que podemos transmitir. Marcel. En el último, sí, para ir cerrando, porque bueno, creo que los temas fueron abordados y creo que hemos podido enriquecer bastante este intercambio. Así que bueno, esto también por cuestión de tiempo hemos llegado al cierre. Y bueno, de mi parte, como todo el equipo que organiza la Expo en la UNL y por supuesto la Universidad Nacional Electoral, te agradece profundamente, Sergio, tu predisposición y esperamos poder seguir sosteniendo este vínculo, esta charla, porque la verdad que siempre es bueno trabajar en forma conjunta y poder asesorarnos por gente que tiene tanta experiencia en estos temas. Así que les agradezco muchísimo también a todas y todos los que están acompañándonos desde Zoom, también en Facebook y en todas las redes sociales que están siguiendo la Expo, y hay una programación muy rica que ahora continúa. Así que bueno, de mi parte, muchas gracias nuevamente a todos, a todas y especialmente a vos, Sergio. Espero que haya sido una mañana amena. Por lo menos tuvimos unos inconvenientes técnicos, así que bueno, un millón de gracias. Así es, por suerte. Gracias, Marcel, bueno, gracias a vos, sí, en lo personal, y a las autoridades de la universidad. Recordaba justamente mi participación en aquella oportunidad y después también evocaba otros momentos de trabajo con la Universidad Nacional Electoral, en el programa